Bien, de regreso con nuestros invitados, la licenciada María Ramos, primera adjunta del Defensor del Pueblo, y el licenciado Iván Rosario, director administrativo y financiero de la institución. Licenciada, vamos a iniciar de nuevo con usted. Y Con gusto. esta experiencia de la afiliación del Defensor del Pueblo a la Federación Internacional de Ombudsman, además, ¿cómo se vincula también el tema de la transparencia financiera al tema de lo que es la relación del Defensor del Pueblo de la República Dominicana con otras instituciones de la misma índole? O sea, De la hay un misma intercambio de naturaleza. información, esta gente exige también esta transparencia. ¿Cuál es su experiencia dentro de este Claro, proceso? claro. Vincularse o afiliarse a un organismo internacional de cara a la transparencia le dice que los recursos que una entidad tiene asignado sean ejecutados conforme el mandato que ha establecido la Constitución y los mecanismos internacionales, las leyes nacionales para garantizar los derechos de los ciudadanos. Es decir, el señor Iván señalaba anteriormente que nosotros tenemos esos controles a los fines de que los procedimientos que se hagan cumplan con ese mandato. Pertenecer a la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo nos hace crear empatía para la vigilancia que ellos hacen a República Dominicana sobre buenas prácticas. ¿Cuáles temas se trataron en esta asamblea? El tema de los derechos de las niñez, los derechos de la mujer para la eliminación de la violencia contra la mujer. La red de comunicadores de la Federación Iberoamericana propone que los comunicadores, los medios de comunicación, los que hacen opinión pública, hagan comunicación tendente a garantizar derechos de las personas, que la opinión pública favorezca, que la opinión pública critique las acciones que violentan, que vulneran derechos de las personas, porque esta es la finalidad de los defensores del pueblo. Y otro punto importante, el tema migratorio, de los desplazamientos. Otro tema importante tratado allí, el tema vivienda digna. Desde la Defensoría del Pueblo hay dos grandes componentes, dos áreas sustantivas. La Dirección de Tutela de Derechos, que atiende directamente los casos cuando ha habido violación, actos arbitrarios o ilegales de los funcionarios contra los ciudadanos. O en el caso de los derechos colectivos y difusos, el tema medioambiental, el tema agua, todos esos temas que son de derechos que nos corresponden a todos y que no están identificados en particular como de alguien. El Defensor del Pueblo, a través de la Dirección de Tutela de Derechos, sus abogados se desplazan a toda la geografía nacional, 32 provincias. Y esto es lo que ha evaluado del Defensor del Pueblo para hacerle la afiliación del Defensor del Pueblo de República Dominicana, y le ha dicho, con los procedimientos que ustedes están llevando a cabo para garantizar los derechos de las personas, nosotros lo creemos merecedores de estar afiliados con los defensores del pueblo del mundo. Y ya en línea podemos encontrar cuáles son las prácticas de estas naciones, de Argentina, de Chile, Perú, México, Costa Rica, Colombia, que tienen tribunales constitucionales, además, que han votado sentencias importantes para garantizar derechos de De personas. los defensores del pueblo de América Latina, yo creo que este es uno de los más jóvenes, ¿no? Así es el último defensor del pueblo en afiliarse. Por ejemplo, quien ostenta la presidencia de la federación en estos momentos es Puerto Rico y tiene más de 40 años. Es decir, la experiencia de estos defensores del pueblo ya vienen con prácticas experimentadas y que resultan favorables a la garantía de los derechos de las personas. Nosotros podemos tomar como referencia los países más similares a la República Dominicana, y eso es lo que estamos haciendo. Esto nos va a permitir un contacto permanente e invitar a los funcionarios públicos o al gobierno central de la República Dominicana respetar los estándares universales de los derechos humanos. Esos derechos humanos tienen un estándar mínimo que todas las entidades públicas, todos los entes del Estado, todos los funcionarios públicos, servidores públicos, empresas prestadoras de servicios públicos deben respetar. Por decir un ejemplo, los servicios públicos en particular se deben atender
respetando el artículo 147 de la Constitución, que le dicen que tienen que ser continuo, de calidad, permanente, que la Constitución establece ese principio de buena administración. Es el caso de que el defensor del pueblo está rindiendo cuenta, y está rindiendo cuenta contando con la transparencia y motivando a que otras instituciones hagan lo propio. El tema de transparencia nos va a permitir de que esos recursos sean canalizados para el fin que fueron creados, pero además que repercuta de forma positiva contra la clase más vulnerable, que es a quien específicamente el defensor del pueblo ha venido a apoyar, a defender. Hay otras recomendaciones específicas de la Federación en torno a lo que debe hacer el defensor del pueblo de la República Dominicana para mantener el estándar. Claro, en sentido general es que los derechos humanos son progresivos. Jamás que se conquista un derecho humano, un derecho fundamental, como el derecho a la vivienda que se ha puesto en la Constitución de la República en esta reforma del año 2010, no puede regresar, no puede desmontarse. Por ejemplo, la eliminación de la pena de muerte no podría volver a instaurarse en República Dominicana. Eso significa el progreso de los derechos humanos. Es decir, si al momento de la evaluación de la Federación Iberoamericana contábamos con unos procedimientos, estamos desarrollando un marco en cuanto a la educación, a investigación de temas, nosotros no podemos retroceder y desmontar eso. Es decir, el compromiso es del Congreso Nacional, de que los pactos internacionales que son firmados se respeten, de todas las entidades públicas con sus funcionarios, de las empresas prestadoras de servicios públicos y de las actuaciones concretas del defensor del pueblo, requerir buen funcionamiento y no violación de derechos a las personas. Que se cumplan los plazos, que se le dé respuesta a la ciudadanía de forma oportuna, que se le informe a la ciudadanía cuando un ciudadano va a solicitar una información y no es en ese lugar, pues el servidor público está en el deber de orientarlo e informarlo. Cosas que hace el defensor del pueblo cada día, que va una persona y aunque el caso no sea una violación de derechos humanos, Dar el servicio. el defensor del pueblo le da el servicio, lo orienta, lo canaliza y lo remite, lo lleva donde el ciudadano debe recibir la atención. Muy bien, don Iván. La calificación de la Cámara de Cuentas a estas auditorías, principalmente a la segunda, ¿cómo se puede valorar? Hay calificaciones técnicas conforme a sus resultados que realiza la Cámara de Cuentas cuando hace una evaluación de esa naturaleza. Hay opinión con salvedad, hay opinión sin salvedad y hay lo que se llama una abstención de opinión. Dentro de estas tres calificaciones, evidentemente, tenemos la más alta, que es sin salvedad. Si me permite, Marino, en nuestro informe definitivo remitido por la Cámara de Cuentas al Defensor del Pueblo, dice en sus observaciones finales y en sus conclusiones lo siguiente: después de aplicados los procedimientos y pruebas de auditoría respectivos, no se determinaron hallazgos importantes por comunicar. En su conclusión dice lo siguiente: en el capítulo 2 se presenta el dictamen de auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en donde se expresa una opinión sin salvedad sobre los estados de ejecución presupuestaria presentados por el defensor del pueblo. Pero eso no basta. Lo importante y lo fundamental de una auditoría es lo que les escribo a continuación. Es lo que fundamenta el buen manejo de los fondos o los recursos del defensor del pueblo durante el periodo auditado. Dice lo siguiente: considerando que el informe legal elaborado en ocasión del informe de la auditoría practicada en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo por el periodo comprendido del 1 de enero del año 2015 al 31 de diciembre del año 2017, evidencia que, después de aplicados los procedimientos y pruebas de auditoría respectivos, no se determinaron hallazgos por comunicar. En tal sentido, procedo a observar las disposiciones del artículo 45 de la ley número 1004 de fecha 20 de enero del 2004, que dispone taxativamente lo siguiente:
presunción de legalidad. Se presume legalidad de las operaciones y actividades de los servidores públicos, de las entidades y organismos sujetos a esta ley, a menos que del contenido de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicadas por la Cámara de Cuentas resulte lo contrario. Cuando resulta lo contrario, cuando usted lo dirige específicamente al artículo 49, que no es nuestro caso. El informe legal elaborado, en ocasión del informe de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria por el periodo ya indicado, actuando en ocasión del desempeño de sus atribuciones y funciones, muy importante esto que voy a decir, dieron estricto cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos. En consecuencia, procede a acoger disposiciones relativas a la presunción de legalidad en las operaciones y actividades ejecutadas por los funcionarios de la entidad sujeta a la presente experticia. Me quedo hasta ahí porque sobre esa base, reitero, es que se fundamenta una buena y excelente auditoría. Este informe fue firmado por los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, representados por su presidente, licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, licenciado Pedro Ortiz, vicepresidente, licenciado Félix Álvarez Rivera, miembro, y la licenciada Margarita Menenciano Corporán, miembro. Bueno, se me quedó otro, Carlos Tejeda Díaz, que es el secretario del bufete. Iván, pero bueno, cualquier correctivo, cualquier situación que se presente de observación por la Cámara de Cuentas, supongo que el Defensor del Pueblo, a través de su departamento, tendrá algún plan correctivo, un plan de acción. Perfectamente. Ese es el último tramo del proceso completo de la auditoría. La presentación de un plan de acción correctivo, creo que pasamos imágenes de lo que es un plan de acción correctivo, específicamente las oportunidades de mejora sobre esos hallazgos. Si le menciono cuántos hallazgos presentaron en su auditoría, usted se asombrará. Apenas 6 hallazgos. De esos 6 hallazgos, 4 se han resuelto. Por lo tanto, en ese plan de acción correctivo se presenta la solución de esos 4 hallazgos y evidentemente los otros 2 quedan en proceso para una excelente y buena calificación en dicho proceso. Tengo entendido que el Defensor del Pueblo tiene un acuerdo con el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Así es. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, para que la ciudadanía conozca y sepa cómo están invertidos, cómo se invierte los recursos que maneja el Defensor del Pueblo, nosotros hemos suscrito desde nuestro nacimiento en junio del 2013 2 acuerdos o 2 convenios básicamente con el Programa Nacional de las Naciones Unidas. Todos saben que a partir desde el año 70, ¿Puede continuar? desde el año 73 se suscribió un acuerdo con el Estado Dominicano, el Programa de las Naciones Unidas, para asistencia técnica de conformidad a las resoluciones que emana este organismo. Sí. Obviamente, apoyados en ello, nosotros con el nivel de credibilidad, de confianza en depositar esos recursos para la ejecución de X o Y proyectos, no hemos protegido en ello. El primero fue para la realización de compras, porque no teníamos en ese momento, al momento de tomar posesión, no teníamos el personal, no teníamos la estructura física para operar en materia de compra y cumplir de conformidad a lo que establece la ley de 340 y 1106, nosotros nos apoyamos en ello para que la realizara. Ya en esta segunda parte, en este segundo convenio, básicamente comprende 3 proyectos. El primero es la remodelación, adecuación y equipamiento de la Dirección o Delegación Regional Santo Domingo Este, el local donde estaba ubicado la anterior unidad de pasaporte en la calle Costa Rica. Ahí estaremos instalados como una delegación regional. Se está trabajando ahí. Se va a empezar a trabajar, ya los fondos fueron depositados, transferidos al Programa de Naciones Unidas, PNUD, a los fines de que entre en ejecución. El segundo proyecto comprende prácticamente la construcción per se de la sede principal del Defensor del Pueblo, ubicada en la avenida 27 de febrero entre Caunabo y Privada. Su equipamiento, su adecuación, su construcción, materia gris. Ya el tercer proyecto es la adquisición de un local o un inmueble en Santiago de los Caballeros, a todos los moradores de esa provincia, de esa ciudad,
estaremos instalando esa delegación en los próximos meses, del cual todo aquel pueda acceder y todas las áreas que le quedan próximo a la ciudad En principio puedan dirigirse hacia allá. En principio para la región norte. Región norte. Para la región norte, correctamente. Esa parte va a comprender todas esas partes que lo acompañan o lo adornan. La zona. En la zona, evidentemente, vamos a dar el debido soporte en materia de derechos humanos y fundamentales. Es importante, Marino, no quiero pasar por alto. No sé si todos pudieron observar las imágenes que hemos ido pasando al momento del contacto con los medios cuando presentamos la memoria histórica, donde estuvo presente el presidente de la Cámara de Cuentas, que ya hemos hablado bastante, y la directora de Compras y Contrataciones, la doctora Yocasta Guzmán. ¿Qué decir de esa unidad? Nos ha dado un buen soporte en materia de compras y contrataciones. Nosotros de por sí, en la institución, en el organismo, tenemos establecido lo que se llama un comité de compras y contrataciones, que así lo establece la propia ley 34106. ¿Quiénes integran ese comité de compras y contrataciones? Bueno, la preside quien nos acompaña aquí a mi lado, la licenciada María Ramos como primera adjunta, nuestro consultor jurídico, quien les habla, Iván Rosario como director administrativo financiero, el Departamento de Planificación y Desarrollo y lo que es normal en cada una de las instituciones que debe mantener lo que se llama el fenómeno de transparencia. La Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Básico, elemental, porque así lo exige la ley y nosotros contamos con ese equipo. ¿Qué hace ese comité? Conoce lo que presenta la unidad operativa de compras, lo presenta al comité para su ponderación, evaluación y toma de decisiones. El encargado del departamento correspondiente, entiéndase compra, simplemente somete, pero no tiene voz ni voto. ¿A través de qué? A través de un portal de transparencia que facilita la Dirección General de Compras y Contrataciones para que todo aquel ciudadana que reúna condiciones formales aplique para cualquier requerimiento de compras, contrataciones o convenciones que realmente requiera el organismo. Importante que todo aquel ciudadano conozca que debe complementar lo siguiente. Primero, estar inscrito en el registro de proveedor del Estado. Tener al día el pago de sus impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos. Ante la Tesorería Nacional en cumplimiento con la Ley 8701, lo que llamamos normalmente la TSS, Tesorería de la Seguridad Social. Esos componentes son básicos, elementales para usted entrar al portal y aplicar o concursar para cualquier requerimiento que la institución en su momento solicite. Eso se habla, por eso de ahí proviene lo que es el concepto transparencia, porque lo hacemos de manera equilibrada, de manera justa, donde cada quien tiene opción y derecho a aplicar, pero previamente con las formalidades que la ley exige. Ya me gustaría escuchar entonces el refuerzo ahí de la licenciada Ramos. Como presidenta del comité de compras y Claro que contrataciones. sí. Claro. Yo creo que lo importante aquí no es qué persona ha sido delegada para cumplir este rol, porque el rol viene definido por lo que la ley 340 marca y a su vez las asesorías de los procedimientos que con los órganos del Estado, Cámara de Cuentas, compras y contrataciones, la entidad que es nueva, digamos el Defensor del Pueblo no contaba con procedimiento antes de su designación y en el 2015 designa el comité de compra, el cual con mucha honra llevamos a cabalidad la ejecución de los procesos que ponen en nuestras manos. Cada día hacemos un esfuerzo en capacitarnos, en orientarnos, en buscar los procesos que la ley dispone y afianzarnos frente a la entidad del cumplimiento de esos procesos. El Defensor del Pueblo tiene una doble función en este sentido. El Defensor del Pueblo le corresponde lucir transparente, porque es una entidad nueva, porque es una entidad que aboga por el derecho, por el respeto a los derechos de las demás personas y no puede estar exenta de ella vulnerar derechos de personas. Entonces, el Defensor del Pueblo quiere servir de paradigma o de modelo en cuanto a los procedimientos que ella ejecuta. Y eso es una misión del cual la doctora Zoila Martínez ha mostrado mucho empeño. No tiene hora para ir a buscar una asesoría, una orientación, para llamar a una persona,
para que impartan al personal del Defensor del Pueblo las capacitaciones, la charla, igual que el Defensor del Pueblo en materia de derechos humanos va a otras instituciones. Entonces, esa interacción del Defensor del Pueblo con otras instituciones es lo que nos hace tener una calificación, digamos que merecedora por la Cámara de Cuentas. Pero además no lo quisimos hacer discretamente, ni decirnos nosotros mismos estamos actuando con transparencia. El Defensor del Pueblo le ha dicho al órgano de control y fiscalización externo, venga, audíteme, dígame las cosas que debo mejorar, dígame las observaciones que debo tomar en cuenta para los procesos futuros y entonces califíqueme. Y ahí estamos hoy presentándole a la ciudadanía, miren cómo el Defensor del Pueblo en 6 años, en 5 años, que nos entregaron una resolución solamente sin un espacio físico, hemos dejado los procedimientos establecidos, una auditoría, digamos, de la parte administrativa y financiera y la auditoría de la afiliación del organismo internacional que nos dice ustedes cumplen con los procedimientos estándares. Tenemos una deuda de llevar la Defensoría del Pueblo a todas las provincias y ya también el licenciado Iván le ha dicho que estamos mediante el convenio con el PNUD abriendo otras delegaciones, creando otras delegaciones regionales. Y eso es el mandato que le ha dado la Constitución y los principios universales de derechos humanos a la institución denominada Defensor del Pueblo. Muy bien, señores, pues los temas, el primer tema de transparencia que tiene que ver con los resultados de la segunda auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Defensor del Pueblo y el tema de la afiliación del Defensor del Pueblo a la Federación Internacional de Ombudsman o Defensores del Pueblo de todas partes del mundo. Agradecer al licenciado Iván Rosario, director administrativo y financiero de la institución, y a la licenciada Ramos, primera adjunta del Defensor del Pueblo. Recuérdense que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestro portal. Ahí aparecen todas las informaciones relativas a la institución. Gracias por venir, licenciada. Iván, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y nosotros pues nos vemos en una próxima entrega de El Defensor del Pueblo y el Pueblo. Hasta la próxima.